Mi madre estaba en Manhattan en septiembre de 2001. Llegó la víspera. El 10 de septiembre en Nueva York hacía mucho calor y la ciudad recibió con mucha alegría una lluvia torrencial ese atardecer. Esa noche se durmió sabiendo que al otro día era martes 11 de septiembre, porque fue un martes 11 de septiembre el golpe de Estado en Chile. Se despertó con el grito de alerta y lo primero que pensó fue en Chile. Imaginó que estaba ocurriendo otro golpe de Estado. Salió a la calle y estuvo entre el pánico. Ese pánico que podía palparse de tan espeso que era. Dice que fue un día largo, larguísimo, marcado a fuego en la memoria. Por la noche se sentó en la acera de la Quinta Avenida a llorar, a rezar. Imaginó el dolor que habría en miles y miles de hogares a su alrededor. La ciudad estaba paralizada por el terror. Estuvo mucho tiempo rezando, hasta que pasaron taxis sin el asiento trasero para transportar cadáveres. En algún momento pensó, alguno de estos habitantes sabrá que en un día como hoy, hace 28 años, el gobierno de su país provocó el terror y provocó la muerte a miles y miles de chilenos. ¿Sabrá alguno que el presidente Nixon y Henry Kissinger fueron los que decidieron la tragedia en mi país? Toda la historia nos enseña que la opresión de un pueblo sobre otro crea las condiciones para devolver el golpe. Pese a la impunidad de los culpables, hay otra forma de justicia: la memoria. Que no se olvide, que las nuevas generaciones recuerden. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Esta es la triste historia de cómo el gobierno de la nación más poderosa del planeta provocó una tragedia en un pequeño país de su mismo continente. Es cierto que Estados Unidos pudo haber invadido a Chile, como antes y después lo hizo con otros países del mundo, pero optó por un método encubierto. Acción encubierta presenta a la CIA la oportunidad de influir la dirección de otro país sin que la gente ahí sepan lo que está pasando. En el caso de Chile, reemplazar un régimen democrático elegido por el pueblo chileno por una dictadura militar. 3 décadas después de los hechos, se mantiene la confusión acerca del origen real de la tragedia que costó millares de vidas. Conocemos esta historia fechándola en 1959 y ubiquémosla en el cuartel central de la CIA, en Langley, Virginia. Sobre un escritorio hay 2 fotografías donde el chileno Salvador Allende es protagonista. En una, saluda desde lo alto a miles de chilenos esperanzados. En la otra, tomada en La Habana, se le ve sonriente, abrazando a su amigo Fidel Castro. El marxista Allende está a punto de llegar al poder en Chile por vía democrática, sin disparar ni un solo tiro. Alerta amarilla. Para comprender mejor, es imprescindible ubicarlo en su contexto histórico. 2 imperios que estaban disputándose sus zonas de influencia en el planeta, tras romper su alianza estratégica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana y su pronta alianza con la Unión Soviética provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, la ruptura de relaciones diplomáticas y la llamada invasión de Bahía Cochinos, con 1.500 cubanos anticastristas entrenados por la CIA. La Unión Soviética levantó el muro de Berlín, que dividió a Alemania durante 3 décadas. Al año siguiente, ocurrió la crisis de los misiles, que tuvo al mundo al borde de una tercera guerra mundial. En ese cuadro, América Latina pasó a ser un territorio cada vez más peligroso para los intereses de Estados Unidos. El senador Salvador Allende participa por tercera vez como candidato presidencial. Su principal adversario era el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva.
La CIA, según los documentos desclasificados, y tenemos muchos de estos, pagó la mitad de los gastos de la campaña de los demócratas cristianos. Objetivo: impedir el triunfo del candidato Allende. A finales de los años 60, el mundo estaba convulsionado. Estados Unidos tiene un historial de intervención en el periodo de los 60 en Chile que está autentificado por las propias investigaciones hechas por las autoridades norteamericanas. O sea, aquí no estamos inventando nada, ni estamos culpabilizando a nadie que no haya reconocido sus propias culpas. Para que nadie piense que estamos haciendo una acusación sin base de sustento en la realidad, aclaremos las fuentes de información. Esta investigación está basada en los documentos desclasificados de la CIA. Con estos documentos, el Senado norteamericano decidió iniciar una investigación a fondo. El Senado decidió de crear un panel con un senador muy interesante, muy especial, que se llamó Frank Church, y por eso se llama la Comisión Church. Un informe sobre intervención en Chile de 63 hasta 73, que fue realmente el primer documento del Senado de los Estados Unidos sobre un caso de intervención encubierta en Latinoamérica. La Comisión Church no es la única fuente para reconstruir esta dolorosa historia. En febrero de 1999, el presidente Bill Clinton ordenó recuperar y revisar para su desclasificación todos los documentos que den luces acerca de abusos de derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política en Chile ocurridos entre los años 1968 y 1990. Las gruesas plumas de la CIA trabajaron durante muchas semanas para tachar todo lo que aún se estimaba top secret. Era más peligroso, más riesgoso para los intereses de los norteamericanos un Allende elegido democráticamente en Chile que Fidel Castro en Cuba. ¿Dónde estaba Salvador Allende en ese tiempo? Era el presidente del Senado chileno y unir a la izquierda era su meta y su obsesión de siempre. La importancia que él le daba era que detrás de esa unidad política de los partidos comunistas y socialistas iba a ir todo el movimiento social chileno. Esa unión resultaba cada vez más complicada porque los modelos presentaban matices que se transformaban en antagónicos, que a la cubana, que mejor el modelo soviético, que la vía insurreccional, que la variante chino-maoísta. Las discusiones eran y serían interminables, y en todas ellas Allende tenía una sola respuesta: a la chilena. Los partidos populares y las fuerzas sociales. En el Chile del 64, el tejido social se fue extendiendo punto por punto hasta conformar un poder popular que exigía cambios reales y más profundos. Y con Operación Cesárea nació la Unidad Popular en 1969 como alianza de la izquierda, y con dificultad emergió en enero del 70 el candidato presidencial Salvador Allende Gossens. Se destacó como la persona más indicada, porque no solo como la persona que proponía un nuevo Chile, sino que también porque él trabajó mucho por la unidad. ¿Qué estaba pasando en Chile? La pregunta también se le hicieron el Pentágono y la CIA. Para contestarla, Estados Unidos contrató al doctor en sociología Roy Hansen. Viajó 3 veces a Chile y realizó sus encuestas a un importante sector de las Fuerzas Armadas chilenas. Leyendo algunas de las preguntas, su objetivo resulta evidente. ¿Bajo qué circunstancias, si hubiera alguna, cree usted que los militares podrían tomar el control del gobierno? ¿Bajo qué circunstancias, personalmente, usted apoyaría o rechazaría un intento militar de tomar el control del gobierno? Es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes de nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. El pueblo fervoroso nada sabía de lo que estaba ocurriendo en Washington. Allí,
Casi todos los análisis de inteligencia apuntaban en la misma dirección: el sabotaje. El 25 de marzo de 1970 se reunió en Washington el Comité 40 y aprobó una primera partida de $125.000 para financiar operaciones de sabotaje contra Allende. En 1970, cuando estaba en plena campaña presidencial en Chile, Estados Unidos decidió hacer acciones encubiertas para influenciar las elecciones. El Comité 40 era un organismo de facto que recibió ese nombre durante el gobierno de Richard Nixon y lo integraron, entre otros, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general George Brown, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Joseph Sisko, y el director de la CIA. El presidente del Comité 40 fue Henry Kissinger. Ellos serán protagonistas principales de la tragedia chilena. El Comité 40 es el que aprobaba los aportes que hacía el gobierno de los Estados Unidos a la subversión en el caso de Chile. El objetivo del Comité 40, según lo reveló el informe Church, era aprobar y ejercer control político sobre las acciones encubiertas en el exterior. ¿Ejercer control político para qué? Para que esas acciones fueran tan encubiertas, tan clandestinas, que en caso de que fueran descubiertas, pudieran ser negadas ferazmente por el gobierno de los Estados Unidos, o al menos por el presidente. Eran varios millones de dólares que se aprobaba para trabajar contra la candidatura de Allende. Varios millones de dólares que también estuvieron detrás de los primeros signos de violencia, enturbiando el hasta entonces sano clima político. El director de la CIA, Richard Helms, decidió entonces contactarse con John McCone, quien había pasado de la jefatura de la CIA a ser uno de los directores de la empresa transnacional ITT. La ITT era una de las compañías extranjeras con más inversiones en Chile. Tenía hoteles, tenía la compañía de teléfonos. La participación de la ITT que preveía que íbamos a nacionalizar las comunicaciones, la compañía de teléfono. El ITT quería apoyar a Alessandri y con la CIA pasó dinero a esta campaña. El ITT estaba dispuesta a financiar con millones de dólares a los órganos de gobierno de Estados Unidos para intervenir en Chile. Una parte de estos dólares financiaron propaganda negra. Era propaganda negra, o sea, fabricaciones sin base en hechos. La CIA estaba usando propaganda negra para influir al público chileno. Los diarios de oposición gastaban 5 veces más papel que los diarios que apoyaban al gobierno de la Unión Popular. La CIA pagaba periodistas o escritores para escribir documentos o artículos de análisis con las conclusiones de la CIA. Además de una campaña de afiches que exhibió imponentes tanques soviéticos entrando en Santiago, se anunciaba el fin de la religión católica, el fin de la vida familiar y hasta de la patria. Fue un gran esfuerzo de crear miedo en el pueblo chileno contra Allende, contra el comunismo. No veo por qué tenemos que sentarnos a esperar viendo cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Se catalogó a los chilenos como un pueblo irresponsable, y el gran papá tendría que imponer orden si este irresponsable pueblo tomaba decisiones erradas. Era una cuestión política, y Kissinger mantenía, como sabemos, la teoría del dominó, que según él caía Chile para ellos, era una derrota, y esto iba a traer influencia en toda América Latina e incluso en Europa. Un anexo de la CIA tiene por título Opción Extrema, derrocar a Allende, y analiza las ventajas y desventajas de instigar un golpe militar. Son instrucciones funestas, son instrucciones de producir un golpe de Estado de inmediato atroz. Es altamente probable que la exitosa participación de Estados Unidos en un golpe militar chileno nos libere de forma permanente de la posibilidad de un gobierno dirigido por Allende en Chile. Y que no pudieron aplicarse el 70 por resistencia dentro de Chile, incluso en 70 de las propias Fuerzas Armadas. Un fracaso que seguramente significaría la revelación de la participación de Estados Unidos tendría consecuencias graves sobre nuestras relaciones con Chile, en el hemisferio, en Estados Unidos y en otros países del mundo. El día en que los chilenos fueron a votar, nunca imaginaron que estaban en la mira de un hombre que en sí mismo
representaba todo el poder de los Estados Unidos, Henry Kissinger. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos de prevenir la elección de Allende, él ganó las elecciones. Un triunfo por mayoría relativa, con el 36.3% de los votos. El Congreso tendría que confirmar al vencedor. El Comité 40 se reunió de urgencia para discutir los cursos de acción a seguir. Un golpe militar contra Allende tiene pocas posibilidades de éxito si no se lleva a cabo a la brevedad. El asesor Kissinger pidió una evaluación de las eventualidades que provocaría un golpe militar organizado ahora mismo en Chile con la asistencia de Estados Unidos. Con fecha 12 de septiembre de 1970, Corry, el embajador en Santiago, envió esta comunicación al Departamento de Estado. Creemos que en este momento está claro que los militares chilenos no están dispuestos, repito, no están dispuestos a intervenir para prevenir el ascenso de Allende al poder, sin que exista previamente una improbable situación de caos nacional y de violencia general. Llegó al país Edward M. Corry, nuevo embajador de Estados Unidos en Chile. Posteriormente se dirigió al Palacio de la Moneda, donde presentó sus cartas credenciales al presidente de la República, Eduardo Frei, con quien intercambió ideas e impresiones, declarando su admiración por Chile como ejemplo de democracia en América. 10 días después de la elección de Allende, el presidente de Pepsi-Cola, Donald Kendall, se apersonó en la Casa Blanca y le pidió a Nixon que le concediera una urgente audiencia a un chileno amigo y socio suyo, Agustín Edwards, el propietario del Mercurio. La reunión entre Nixon y el chileno Edwards se realizó el día 15 de septiembre. Se produjo una reunión en la Casa Blanca, subterráneo de la Casa Blanca estaba la oficina de Kissinger. Se produjo en la oficina de Kissinger. También asistió el ministro de Justicia de Estados Unidos. Augustine Edwards entró en una conspiración con el gobierno de los Estados Unidos. Él llegó a Washington para empujar para una política dinámico y agresivo contra Allende. Kissinger, en sus memorias, le endosa al chileno Edwards la responsabilidad de haber presionado a Nixon. Evidentemente, es por lo que oyeron de Agustín Edwards que decidieron tomar esa decisión. Y se queda en Estados Unidos. Es nombrado vicepresidente mundial de la Pepsi-Cola. Y no regresó en toda la época del gobierno de la Unidad Popular. Richard Helms, el hombre de la CIA, anotó en su libreta de apuntes las instrucciones de Nixon tras la reunión con Edwards. Gastar duro. No importan los riesgos que haya que correr. Los mejores hombres disponibles. 10 millones, los que sean necesarios. Hacer aullar de dolor a la economía chilena. Se le intentó derrocar antes que asumiera, porque se sabía la dirección que iba a tomar el proceso. Ese mismo día de la reunión, le llegó la orden presidencial al embajador en Santiago. El embajador finalmente recibió un mensaje del Departamento de Estado dándole luz verde para moverse a nombre del presidente Nixon. El mensaje le dio la máxima autoridad para hacer todo lo posible. Estados Unidos aprovechó ese lapso de tiempo para hacer una acción cubierta, que era de lo más importante, lo más fuerte, lo más radical que Estados Unidos ha hecho en cualquier parte del mundo. El par de hojas desclasificadas de los archivos secretos dice en su encabezado: Subject, Genesis of Project Fugel, algo así como el cinturón para Chile. Fue una operación que Richard Nixon ordenó el 15 de septiembre de 1970. El presidente Nixon puso en el campo a 2 equipos para conseguir un mismo objetivo. Uno vestía la camiseta oficial de Estados Unidos y estaba dirigido por el embajador Corry. Debía operar bajo un plan llamado Track One. Track One fue el track constitucional en términos de la CIA. Comprar votos de los congresistas chilenos para no ratificar la elección de Allende. Alessandri tenía la segunda votación. Entonces la triquiñuela consistía en elegir a Alessandri. Y Alessandri, inmediatamente de ser elegido, iba a renunciar, con lo cual Frei podía volver a presentarse, aunque Alessandri hubiera sido elegido por un solo minuto. El expresidente podía retornar la moneda sumando los votos del Partido Demócrata Cristiano y de la derecha. A pesar de estos esfuerzos, Frei rehusó interferir con el proceso constitucional y la maniobra de reelección se derrumbó. Fracasado el método político, quedó en el escenario el Track 2.
Track 2, donde la CIA puso la gran mayoría de sus recursos y su energía, fue de estimular un golpe de Estado. Se trataba de crear las condiciones, el caos necesario para justificar la intervención militar. Se cumplió un mes desde que Allende había sido elegido por mayoría relativa. El presidente Nixon tuvo otra reunión con Kissinger. Las instrucciones en los documentos, los Estados Unidos quiere un golpe de Estado. Vamos a apoyar un golpe de Estado en Chile y que los militares deben conocer este hecho. Este fue instrucciones directas en los documentos de la CIA de sede a la estación en Santiago. El 10 de octubre, el agente clandestino Anthony Sforza informó al jefe local de la CIA lo siguiente. Viaux espera unas 10.000 bajas en el área de Santiago antes de que las turbas izquierdistas puedan ser liquidadas. El resultado podría ser sangriento y prolongado, es decir, una guerra civil. Ustedes nos han pedido que provoquemos el caos en Chile. A través de la solución View, nosotros ofrecemos una fórmula para que el caos probablemente sea cruento. View puede dividir a las Fuerzas Armadas con algunas unidades del ejército secundándolo, mientras otras se mantienen cohesionadas en torno al general Schneider, es decir, Allende. Era un general constitucionalista. Entonces Estados Unidos llegó a la conclusión que había que remover al general Schneider y después reemplazarlo con otro militar tal vez para que se podía avanzar con el golpe militar. Sabemos, por un reporte de la CIA, que para provocar el golpe y colaborar con el ataque al general Schneider, llegó a Chile un número indeterminado de agentes al mando de David Atlee Phillips. Con una experiencia de 25 años en la CIA, este hombre anota en su historial el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, un rol clave en la fracasada invasión a Cuba de 1961, y hay fuertes indicios de que él fue el agente de la CIA que bajo la chapa de Maurice Bishop se reunía con Lee Harvey Oswald, el misterioso hombre a quien se culpó de asesinar a Kennedy. El caso es que David Atlee Phillips no era un agente más de la CIA. La CIA estaba trabajando, según los documentos, con un general retirado, Roberto Vio, pero también con unos generales que ya están en el servicio. Camilo Valenzuela realmente fue lo más importante. Inmediato, Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviadas por correo regular. Salen de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y deben llegar a Santiago el 20 o 21 de octubre. Una reunión clandestina en las horas muy tempranas por la mañana. Un attaché militar de los Estados Unidos pasando estas armas. Se atacó el auto del general Schneider. Cuando el general Schneider iba a su oficina. Se disparó contra él, él sacó su pistola para defenderse y lo mataron. Estaba fusilado. El dolor de Chile por este atentado sin precedentes. Querría que usted supiera que me siento apenado de que este acto repugnante haya ocurrido en su país. Sinceramente, Richard Nixon. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. No teníamos temor, creíamos que estábamos en una
causas justas, que estábamos impulsando un cambio que era posible. Hasta ahora nunca se ha logrado posteriormente llegar a esos niveles tan bajos de desempleo. Hubo mejoras sustanciales para la gente que tenía menos, para los pobres, para la gente de trabajo, para los campesinos. Las estadísticas indican que en el primer año de gobierno el desempleo bajó al 4%, el Producto Nacional Bruto creció al 8.5% y, lo más importante, mejoró la distribución del ingreso. Es decir, los trabajadores aumentaron del 51 al 63% su participación en el ingreso nacional, y eso se tradujo en el aumento de respaldo electoral de la Unidad Popular. En las elecciones municipales de 1971 obtuvo el 50.2% de los votos. Esas fueron unas elecciones de un voto de confianza extraordinario que se le dio al presidente Allende en las elecciones del 71. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia en que la tortilla estaba a punto de darse vuelta. Todo esto es parte esencial de nuestra política y se halla en pleno proceso de ejecución. En las 2 semanas siguientes a la elección, bajó la bolsa. Se retiraron $80 millones de los depósitos bancarios. Otros 43 millones se vendieron a viajeros y el Aeropuerto Internacional de Santiago se vio atestado de familias derechistas que huían precipitadamente del peligro marxista. El veneno del miedo ya se había inyectado directamente en las venas de la clase social más poderosa de Chile. Y el miedo se retroalimenta de miedo, conformando una peligrosa espiral que engendra un huracán de violencia. El riesgo de magnicidio fue aumentando cada día, durante los casi 3 años que el doctor Allende alcanzó a ser presidente de Chile. Y ello ocurrió porque se cumplió la orden del presidente Richard Nixon, hacer aullar de dolor a la economía chilena. Que se les grave profundamente. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Sabíamos perfectamente con quién nos estábamos enfrentando. Sabíamos que el problema mayor iba a ser la presencia y la intervención de Estados Unidos en la política chilena, en todos los planos, ¿no? Y hacerlo de tal modo, con acciones tan encubiertas, que los culpables parecieran ser el presidente Allende y su alianza política de gobierno, la Unidad Popular, creando así las condiciones propicias para el golpe militar. Una campaña de desestabilización en Chile, realmente para crear lo que los documentos refieren a un cool climate, un clima de un golpe. Tras 2 reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, cuando Allende completaba apenas 5 días en la moneda, el todopoderoso asesor Henry Kissinger repartió el memorándum de decisión número 93. Los Estados Unidos maximizarán las presiones sobre el gobierno de Allende para impedir su coalición. Deben emprenderse vigorosos esfuerzos para asegurar que otros gobiernos de América Latina entiendan la oposición de Estados Unidos a la consolidación de un Estado comunista en Chile y empujarlos a adoptar una postura similar. Se debe ejercer máxima influencia sobre instituciones financieras internacionales para limitar créditos u otras ayudas de financiamiento a Chile. No deberá hacerse ningún nuevo acuerdo bilateral de ayuda con el gobierno de Chile. Los créditos externos fueron cerrados por completo. Efectivamente, el Exim Bank, que en el pasado había jugado un papel positivo, suspendió todo crédito para exportación de productos norteamericanos. El presidente decidió que el director de la Oficina de Preparación de Emergencias haga un estudio acerca de las posibles conductas del mercado mundial del cobre, los stocks disponibles y otros factores que puedan afectar el mercado del cobre chileno. Firmado, Henry Kissinger. En un acto de masas que se desarrolló en la Plaza de la Constitución, el presidente de la República, Salvador Allende, firmó el proyecto de reforma a la Carta Fundamental para permitir la expropiación de la gran minería del cobre. El presidente explicó que al dar este paso se está encarando una gran posibilidad para nuestra patria y que se realiza como un derecho de Chile para que éste pueda ser propietario de su riqueza más importante y dueño de su destino económico. Nixon, por ejemplo, vendió parte importante de la reserva de mineral de cobre que tenía acumulado para los fines bélicos
la vendió al mercado y eso hizo bajar el precio del cobre, con lo cual la economía chilena sufrió una pérdida con eso, ¿no? Ese ejemplo que Kissinger temía, lo temía con razón. Por la vía democrática, por la vía rigurosamente democrática, se hizo la nacionalización del cobre en Chile. Al caso del cobre se sumó luego el de la ITT, la empresa transnacional estadounidense que era dueña del 70% de la compañía de teléfonos. Y en Chile se aceleró la nacionalización de esa compañía, la cual también se hizo legalmente por medio de una ley del Congreso aprobada mayoritariamente por todos. Así, entre las compañías del cobre y los servicios telefónicos, Nixon enarboló la bandera del derecho de propiedad. Las compañías afectadas tenían derecho a una compensación inmediata, justa y eficaz. Yo personalmente sostengo que si el gobierno del presidente Allende hubiera pagado lo que las empresas del cobre querían, de todos modos el conflicto habría persistido, porque era un conflicto político. El director de la CIA, Richard Helms, aseguró en sus memorias que Nixon no quería perder a Chile, como Kennedy había perdido a Cuba, y los miedos de Nixon y Kissinger se potenciaron hasta el punto de no ser capaces de hacer diferencias. No pudieron entender que Chile, lejos del escenario del conflicto de la Guerra Fría, estaba dando curso a su historia, utilizando otros parámetros, los de su propia experiencia y los de sus propios sueños. La oposición de derecha transformó a la economía en un campo de batalla y la política de la CIA y del gobierno norteamericano también transformaron la economía chilena en el campo principal de batalla. Entramos en guerra. Si yo mañana sigo de presidente de la SOFOPA, va a ser con conciencia clara que montamos una guerra. El transporte de mercaderías fue boicoteado por la paralización de los gremios de dueños de camiones. La Comisión Church pudo establecer que el Comité 40 aprobó la entrega de $100.000 a organizaciones empresariales en octubre de 1972, durante la primera huelga de camioneros. Para octubre, imagínense cómo se gastaba la plata para octubre, teníamos que darle de comer y de esto todos los días a miles de personas. Así, la batalla por la producción estaba perdida de antemano. El año 72 hicieron algunos intentos importantes de provocar la paralización del país en el mes de octubre. Nosotros partimos con todos estos cálculos mezquinos para durar 5 días. Duramos un mes y medio. Y todos los días se sumaban más y más movimiento, paramos el país de punta a cabo total. Y cada camionero, eran como 20.000, recibía una suma para que se mantuvieran en paro indefinidamente. Un grupo del sector privado entregó los dólares a los huelguistas, concluyó el informe oficial del Senado de Estados Unidos. Si alguien como la CIA hubiera querido inyectar plata en mi movimiento, no le habría costado nada. Hay que aclarar que cada dólar en el mercado negro se cotizaba hasta 200 veces más respecto del precio oficial. Es decir, una sola entrega de $100.000 equivalía a inyectar $20 millones en el complot. Y hablamos de dólares de los años 70. Harta plata. No me pilla que a 40 años ¿cuánto ya han pasado? 40, sí. 40 años de distancia yo me acuerdo de esto, pero mucha plata. Otro factor clave para la desestabilización del gobierno fue la acción terrorista de la ultraderecha. La CIA le entregó entonces, según estableció el informe Church, $45.500. Orlando Sáenz, él mismo ha reconocido que recibió dineros de la CIA, ¿cierto? Y como dirigente de Patria y Libertad inyectó dineros al movimiento, ¿cierto? Le decía, oiga, deme el número de su cuenta, deme un número de una cuenta, yo lo voy a traspasar $10.000 a esa cuenta. Patria y Libertad se está organizando cuadra por cuadra. El apoyo económico y las armas, como ametralladoras y granadas de mano, vienen de Brasil. El hecho es que en 1973 se registraba un acto terrorista cada 10 minutos en algún lugar del país. A mí me contacta la Armada, el sector del almirante Merino, que era el sector que inició la acción del golpe definitivo, ¿cierto? Y nos piden que hagamos acciones de sabotaje contra infraestructura de energía eléctrica, oleoductos y líneas de ferrocarriles, porque junto con ellos se inició un paro nacional y había que paralizar el país y crear las condiciones objetivas de un golpe de Estado. Y ahí se acabó la UP, ahí se acabó la UP, el resto fueron vacaciones y milicos. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos.
significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. En ese cuadro de caos, las pinceladas clave las puso el Mercurio y su cadena de diarios nacionales y regionales. El informe Church no puede ser más claro. La CIA gastó más de $1,5 millones para apoyar al Mercurio, el principal diario del país. El diario El Mercurio contenía en cada uno de sus números o ejemplares un artículo preparado en Estados Unidos para intervenir en la política chilena. Para la CIA, sin duda, la cadena de diarios de Edwards conformaba al actor más importante sobre el escenario del complot para socavar la democracia chilena y eliminar al presidente Allende. Agustín Edwards, propietario del Imperio Periodístico, vivió en Estados Unidos durante el gobierno de Allende. En Chile, 2 de sus hombres de confianza ocuparon la presidencia del Mercurio en esos años, Fernando Lenis y Hernán Cubillos. Ambos fueron luego ministros de la dictadura. Agustín Edwards probablemente fue el chileno más involucrado en el golpe de Estado en Chile. Se financió al Mercurio, que era la gran arma propagandística contra Allende. Es posible que gran parte de los que participaron en estas acciones sigan creyendo que todo fue espontáneo, pura manifestación ciudadana del legítimo derecho de protesta ante la caótica situación. Pero es importante que sepan, en honor a la verdad, que su acción se insertó en un complot de la CIA y que muchos de los dirigentes activistas se enriquecieron a costa de sus protestas. Son los pueblos, todos los pueblos al sur del río Bravo, que se yerguen para decir basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención. El hecho es que para provocar el golpe militar, durante los 3 años del gobierno del presidente Allende, el Comité 40 aprobó más de $7 millones de apoyo clandestino a grupos de oposición en Chile. 7, multiplicado por 200, $1.400 millones a precio del mercado negro. La ayuda bilateral de Estados Unidos a Chile bajó de 35 millones en 1969 a solo 1.5 millones en 1971. Los créditos del Exim Bank, que registraron una cifra récord de $234,6 millones en 1967, llegaron a 0 en 1971. Los préstamos del BID, que totalizaron $45,6 millones en 1970, bajaron a 2.1 millones en 1972. El Banco Mundial no dio nuevos préstamos en el periodo 70-73. Además, Estados Unidos presionó en el Club de París para que se rechazara la renegociación de la deuda externa de Chile, una deuda que se había contraído en los 2 gobiernos anteriores, una deuda tan grande que en la estadística global era calificada como una de las más altas per cápita del mundo. Los créditos comerciales para comprar repuestos bajaron de 300 a solo $30 millones. De este modo, hacia finales de 1972, 1/3 de los camiones diésel del mineral del cobre Chuquicamata, el 30% de los buses privados, el 21% de los taxis y el 33% de los omnibuses estatales no podían operar por falta de repuestos o de neumáticos. ¿Qué pasó entonces con la ayuda militar? Bajó al comienzo, solo $5.7 millones en 1971, para subir a $12.3 millones y $15 millones en 1972 y 1973 respectivamente. Aumentaron también los cupos para entrenamiento de personal militar chileno en Fort Gully, Panamá, de 181 cupos en 1970 hasta 257 en el año 73, para preparar oficiales en tareas de contrainsurgencia en la tristemente célebre Escuela de las Américas. Estábamos planeando un golpe de Estado militar que acabara con el gobierno de Allende y con la Unidad Popular. Dicen que fue justamente el día de esa última elección, el 4 de marzo de 1973, cuando la empresa conjunta de Nixon y Kissinger entró en la recta final para llegar a la meta. Hacia fines de julio de 1973, la CIA Santiago informó que la coordinación del plan para el golpe de Estado estaba casi finalizada. ¿Qué los detenía? Nuevamente, la presencia de un comandante en jefe constitucional, el general Prats. El 29 de junio se sublevó el batallón blindado al mando del coronel Super. El episodio quedó en la historia como el tanquetazo, ya que los tanques salieron a la calle y llegaron hasta La Moneda. La decidida acción del comandante en jefe, el general Carlos Prats, y del jefe de Estado Mayor, el general Augusto Pinochet, logró abortar el tanquetazo. La única manera de remover a Prats parece ser con un secuestro o asesinato. Sin embargo, con el recuerdo del caso del excomandante en jefe del ejército, René Schneider, aún fresco en sus mentes, es difícil que los golpistas estén dispuestos a llevarlo a cabo. Finalmente, las fuerzas golpistas consiguieron la renuncia del general Prats el 23 de agosto de 1973. Se ha eliminado el principal factor de impedimento de un golpe.
Con fecha 31 de agosto se registra otro comunicado urgente a Washington. El ejército chileno se ha unido en torno a la idea de un golpe y comandantes de regimientos cruciales de Santiago han pactado su apoyo. Como nuevo comandante en jefe del ejército, el presidente Allende designó al general Pinochet. Pinochet es el hombre, el general que es leal al gobierno de la Unión Popular. De manera que Prats tenía la idea de que este era el hombre que realmente podía significar la unidad del ejército para evitar el golpe militar que él se daba cuenta que se estaba fomentando. De madrugada, en las primeras horas del sábado 8 de septiembre, la estación Santiago de la CIA despachó a su central otro informe. La Armada está programada para iniciar un movimiento destinado a derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende. Informa que si Allende renuncia o llama a plebiscito, se produciría una postergación de los planes de la Armada. Último fin de semana del gobierno de la Unidad Popular. Mientras una docena de altos oficiales golpistas acordaban las instrucciones finales en el Ministerio de Defensa, en el Palacio de la Moneda el presidente Allende tenía una mañana de tenso trabajo. Su idea era llamar a un plebiscito el día martes y si perdía el plebiscito, naturalmente, entregar el poder. El presidente se reunió con los generales Pinochet y Lee. Pinochet quedó consignado que él iba a coordinar las fuerzas militares con las fuerzas de los sindicatos obreros organizados con objeto de yugular un alzamiento militar que se estaría armando y que Pinochet decía que lo tenía bajo control. Pinochet se despidió del presidente con un cálido gesto en que le dio la mano y le apretó el brazo al tiempo que le decía: «Descanse, presidente». En el puerto de Valparaíso, los almirantes golpistas comulgaban en la capilla naval. Pinochet, en su casa, tomó la lapicera para firmar el pacto golpista. El papel decía escuetamente: el día D será el 11 y la hora H las 6 a.m. La estación CIA confirmó a la central en Virginia que todo estaba preparado. En el Ministerio de Defensa, los hombres de uniforme almorzaban al mismo tiempo que daban los toques finales para poner en marcha su maquinaria de guerra. Y en La Moneda, el presidente de la República informaba sobre su plan político a sus más cercanos colaboradores. Yo diría que el presidente siempre mantuvo la calma, ¿no? Sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? Porque él sabía que ese era el final. El Pedro Olivares me llamó a mí a mi casa y me dijo, mira, hay una sublevación de la Armada y el doctor dice que vengas para acá. Nos enteramos por la radio del automóvil que el presidente ya se había ido sin escolta completa hacia La Moneda. Le salva el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. Yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. Ese día, la preocupación principal del presidente era que tratar de manejar la situación hasta donde se pudiera políticamente. Y también hablé posteriormente con el carnaval, quien me confirmó de que Allende está en La Moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. No vale matar la perra, sacar la leva. Exacto. Pero rápidamente se tuvo conciencia que había unidad en todas las Fuerzas Armadas. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Rendición incondicional, no es parlamentar. Que mantiene la presidenta sacando el país. Pero la vez se cae y cuando vaya volante. Conforme. Él contestó a los primeros bandos de que él no se iba a mover de La Moneda. El militar naval me dijo que el presidente anda con un fusil ametralladora
el que tenía 30 tiros y que el último tiro se le había disparado en la cabeza. Esas son novelas, nomás te puedo no se dispara ni una batida al bomo. A las 12 en punto se bombardea. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. Estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Las tanquetas que se encontraban afuera que defendían la moneda se van y se colocan al revés. O sea, ya no era defensa, sino que eran sitiadores. Están atacando los tanques, está la escuela de infantería en Libono. Lo primero que empezaron a tirar fue bombas lacrimógenas. Tiraron cualquier cantidad. Cuando ya es evidente que viene un golpe importante, es cuando Allende le dice a mucha gente que se vaya. Rodeando y atacando con bastante ímpetu, así que yo creo que pronto van a poder tomarla. Y exigió categóricamente que se fueran las mujeres. Díjense de labores dilatorias y de mujeres y de aquí, yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ya no quedaba nadie. Quedábamos los 50 que estábamos adentro. No acepten ningún parlamento, el parlamento es diálogo, rendición incondicional. Si no, vamos a bombardear Control. Ya se le comunicó que en 10 minutos más se va a bombardear la moneda. Que habían disparado 175.000 tiros. Y éramos 60 personas. Los Hawking Center deben estar sobre la moneda a un cuarto de las 12, o sea, aproximadamente 7 minutos más. Absurdo la lucha esa desproporcionada con todas las Fuerzas Armadas y con 50 personas dentro de la moneda. ¡Ataque a la moneda! ¡Fuerte! Y pedían que nos rendiéramos, que iban a bombardear, que nos rindiéramos. Y nos empezamos a ubicar dónde nos íbamos a quedar todos, ¿no? Porque ya estaba anunciado el bombardeo aéreo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, presidente? Esto es una masacre, porque aquí vamos a morir todos. Entonces ahí el presidente nos dice, nos vamos a rendir. Augusto, en estos momentos me avisaron por teléfono de la moneda que cesaron el fuego porque se rinden sin condiciones. Conforme. Y pide que bajemos con dignidad y en orden. La opinión mía es que estos caballeros se toman y se mandan a caer a cualquier parte. Y por último en el camino lo van tirando conforme. Quieren guardar hasta el final, no se apague el incendio. Y el presidente pasa despidiéndose de todos nosotros, dándole la mano, muchas gracias, compañero, y se va. Él iba a ser el último que iba a salir. Siento un disparo de metralleta, muy cerca, ¿no? Y dicen, el presidente ha muerto. Y veo al presidente que está muerto. ¿Qué gesto de más desprendimiento puede haber que eso? Hay que morir con dignidad. En inglés, they say that Allende
committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Ellos creen que eliminando a un hombre, un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Es un error, podrá demorarse, podrá prolongarse, a la postre no podrán detenerlo. En el caso de Chile, bueno, si me asesinan, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una elección muy clara, muy objetiva para la masa. Aquí todo lo hemos entregado. Lo que no entregó la dictadura, lo entregó la Concertación. Honestamente yo no me siento representado por la Concertación. La Concertación está en una trampa. Vive en una trampa. El país ha sido saqueado. Yo creo que estamos administrando muy bien económicamente con la macroeconomía lo que dejó Pinochet. Que en el fondo se entregó, se vendió prácticamente al modelo pinochetista. Que la arquitectura institucional que dejó establecida Pinochet no ha podido ser modificada. Y no ha podido ser modificada primero porque la derecha no lo ha permitido en el Congreso. Si la sociedad de consumo es lo que el mundo quiere, Chile es un éxito. Indudablemente que tenemos más cosas que antes. No hay gente que tiene acceso, especialmente al crédito. O sea, desde ese punto de vista me siento muy satisfecho de lo que ha pasado en Chile. Pero un país no se hace solo con eso, ¿no? Un país se hace culturalmente, espiritualmente. En este país se perdió el concepto de solidaridad. Yo no creo que encuentres ahora 8 personas que estén dispuestos a sacrificarse ad honorem. Ese espíritu que teníamos de entregar lo que fuera por hacer un Chile más igualitario, yo creo que eso ya no existe. Ya creo que es un Chile muy egoísta el actual. En primer lugar siento amargura. Amargura porque el mundo que le estamos dejando a los jóvenes, yo siempre pensé de que iba a ser mejor que el que yo había vivido. Hay una deuda muy grande, social, económica, que la gente la siente. No me gusta el Chile actual, ¿no? Encuentro que lo importante es tener cosas, ¿no? No es el país que soñamos. No es la sociedad que soñamos. Tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos
con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida.